Anótense entonces los años en los cuales se va a desarrollar la guerra civil o la guerra federal en Bolivia. Como están observando, es 1898, 1899, el año en el cual se va a desarrollar la guerra civil en Bolivia. Hay un detalle muy interesante, importante, compañeros, para comenzar. No son 2 años como están observando ustedes, en realidad simplemente es 1 año, entre comillas, ni siquiera es 1 año. Es decir, son 6 meses. Les voy comentando un poquito para ir ingresando con calma al tema. Es noviembre del año 1898, noviembre, ojo, todo el problema va a comenzar en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril terminó. Si han podido contabilizar desde noviembre hasta abril, son 6 meses. Alrededor de 6 meses dura entonces este problema llamado la guerra civil en Bolivia. Listo, como ya tienen el detalle, vamos a anotar o vamos a especificar algunos algunos temas que se van a desarrollar, antecedentes, desarrollo de la guerra, las consecuencias de lo que va a ser la guerra civil en Bolivia entonces. Listo. Vamos a especificar y vamos a comenzar con este detalle previo a comenzar a entender todo el tema que va a desarrollarse. Les voy comentando un poquito sobre el caso de la guerra civil en Bolivia. Hemos mencionado en algún momento a Hilarión Daza como presidente de Bolivia en la Guerra del Pacífico y posteriormente hemos mencionado al general Narciso Campero Leyes. Campero Leyes entonces va a desarrollar distintos tipos de cambios políticos en Bolivia. Específicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? En el momento en el cual se va a desarrollar la presidencia de Narciso Campero Leyes, el día de ayer habíamos mencionado justamente que ha habido 2 grupos políticos llamados, uno, guerreristas y los otros pacifistas. Y ahí está. Entonces, ese detalle importante no se van a olvidar. Ha habido entonces un grupo guerrerista y el otro pacifista, y justamente estos 2 grupos, les voy comentando ahora sí, ha habido distintos tipos de presidentes en base a estos 2 grupos políticos. Por ejemplo, les voy mencionando Gregorio Pacheco Leyes, que va a ser un presidente conservador, es decir, pacifista si quieren ustedes, Aniceto Arce, Mariano Baptista, y posteriormente va a cambiar el partido político de gobierno, ahora va a ser los guerreristas. Los guerreristas van a ser presidentes a partir justamente de este problema que se va a suceder en el caso de la guerra civil. Entonces, vamos a ir anotando lo siguiente. Anótense, número 1, primer antecedente, yo sé que le han sacado captura, pero primer antecedente, anótense, el grupo pacifista. Grupo pacifista. Al ladito del grupo pacifista, signo de igualdad van a colocar como una especie de fórmula matemática. ¿Qué significa esto de el grupo pacifista? Anótense, el partido conservador. Les vuelvo a repetir. Entonces, el grupo llamado pacifista, que ya no quería ingresar a la guerra del Pacífico, es en el tiempo, es decir, ha ido evolucionando hasta llamarse el Partido Conservador. Listo. Ahora sí, vamos a hablar del Partido Conservador en el caso de lo que va a ser la guerra civil, en el contexto de la guerra civil. ¿Quién es el presidente en ese momento? Es el que están viendo ahí, el abogado Severo Fernández Alonso. Anoten el nombre, no se van a olvidar para nada. Severo Fernández Alonso entonces es presidente de Bolivia. Algunos datos importantes que vamos a resaltar más adelante. El personaje, por si acaso, es nacido en Sucre.
Posteriormente, el personaje va a tener mucho que ver con este tema que estamos mencionando en este momento. Listo. ¿A quiénes tiene como apoyo, como base fundamental del gobierno de Severo Fernández Alonso? Anótense. Primer punto, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas, ¿qué son? Es uno de los componentes que van a apoyar justamente al partido político de Severo Fernández Alonso. La otra base importante va a ser una élite económica, como están viendo ahí. ¿A qué se refiere con la élite económica? Hay un grupo de poder económico concentrado posteriormente de Sucre y después se va a cambiar a La Paz, el cual va a apoyar a este presidente Severo Fernández Alonso. Listo, ahí está. Bien sencillito entonces. Hay un partido político llamado el Partido Conservador y este es el que está gobernando Bolivia. El personaje ha nacido en Sucre, no se olviden ese detalle que más adelante vamos a ir viéndolo. Vamos con el segundo antecedente. El segundo antecedente tiene que ver con, anótense, el grupo guerrerista. El grupo guerrerista que estaba justamente en la época de la Guerra del Pacífico. Signo de igualdad colocan y lo colocan también, como están viendo ahí al costadito, se ha tornado el Partido Liberal. Entonces ya se llama el Partido Liberal, ese grupito llamado guerrerista en la historia del Pacífico. Listo, ahí está. El personaje, líder del Partido Liberal, el coronel José Manuel Pando. Ojo, ahí dice coronel, todos lo recuerdan como general. Eso va a ser por la guerra del Acre, él va a ser presidente en la guerra del Acre. Entonces, momentáneamente es coronel porque él justamente todavía estaba en ascenso, vamos a decir, su carrera, y posteriormente va a llegar a ser presidente incluso de Bolivia. Ahí está, el coronel José Manuel Pando, entonces, líder del Partido Liberal, y está acompañado de una base muy fuerte en el departamento de La Paz. Específicamente, la ciudad de La Paz va a apoyar muchísimo al Partido Liberal. Otro detalle importante, el caso de los campesinos. Es otro grupo importante que va a apoyar al Partido Liberal. Dentro de los campesinos tiene que ver un personaje muy importante, se van a notar y lo van a subrayar, Pablo Zárate Vilca. Pablo Zárate Vilca es un personaje líder de los campesinos que vamos a ver más adelante. Tiene una historia propia en realidad. Ahí está. Entonces, el departamento de La Paz, la ciudad de La Paz, ayuda, apoya al Partido Liberal, y en el caso de Pablo Zárate Vilca, pues también es el que va a desarrollar un papel fundamental en el caso del Partido Liberal. Ahora, vemos al final de esta imagen justamente Chile y Perú. ¿A qué se está refiriendo con el caso de Chile y Perú? Estamos especificando justamente al caso de que en Chile hay un partido conservador. Existe un partido conservador en Chile. Ahora, no tiene relación directa con lo que va a ser la guerra civil en Bolivia. Me refiero a que no es que Chile va a entrometerse en asuntos bolivianos, tampoco va a apoyar al Partido Conservador, sino simplemente lo que sucede acá es que todas las ideas que se desarrollan, que se vierten en Chile, interesantemente repercuten, no es que influyen, sino que el Partido Conservador va a tener que copiar, así vamos a decir, va a copiar muchas de las políticas del Partido Conservador en Chile. Lo propio va a suceder en el caso del Partido Liberal. Hay un partido liberal en Perú, entonces todo el tipo de política que está desarrollando en Perú el Partido Liberal peruano para los peruanos, interesantemente va a ser también de reflexión para el caso boliviano. Entonces, esos son los lineamientos que tienen las políticas tanto de Chile y Perú para Bolivia. ¿Ya? Ahí lo tenemos un poquito para tener en cuenta ese detalle. Vamos con un segundo detalle importante que están viendo, con un tercer detalle en este caso,
Es un tercer antecedente, hemos dicho el primer antecedente es el Partido Conservador, el segundo el Partido Liberal. El tercer detalle importante va a ser este caso, lo que se le llama el Poder Ejecutivo, ¿ya? Entonces, yo sé que le han sacado captura, pero anoten en su cuaderno, es un dato muy importante, 1825 al año 1880, tal cual dice, el Poder Ejecutivo estaba donde el presidente estuviera. En otras palabras, ¿qué estamos especificando acá? Que desde el año 1825, desde que nace Bolivia y hemos visto la independencia de Bolivia y posteriormente los distintos conflictos que hemos vivido, a partir de ese momento, lo que va a suceder es que el presidente no tiene sede de gobierno. Ojo, el Poder Ejecutivo no tiene una sede de gobierno. No es La Paz, tampoco es Sucre, tampoco va a ser Cochabamba ni Potosí. No hay ningún lugar específico donde el Poder Ejecutivo estuviera. ¿Qué dice lo que hemos leído? Está donde el presidente estuviera. Por eso les dije que es bien importante este detalle. El personaje llamado Severo Fernández Alonso era, hemos dicho, de Chuquisaca, es de Sucre, nació ahí. ¿Qué significa esto? Que como nació en Sucre, pues él tiene su oficina, es decir, el presidente tiene su oficina central en Sucre, no porque sea la capital, sino porque el presidente lo ha decidido así. Si el presidente hubiera sido, por decir, orureño, pues el Poder Ejecutivo va a estar en Oruro. O si es paseño, pues en La Paz. Si es cruceño, posiblemente puede ser Santa Cruz, o por cuestiones más importantes puede desarrollar su gobierno desde Cochabamba o desde Sucre o desde La Paz, dependiendo donde él quisiera estar. Entonces, ese es el detalle importante. El presidente está donde estuviera, entonces, viviendo justamente, perdón, el ejecutivo está donde el presidente estuviera viviendo. Ese detalle no se van a olvidar para nada. Hasta entrado 1880, fíjense, 1880 está muy cerquita de la fecha que hemos mencionado justamente en el caso de la guerra del Pacífico, pero también con la guerra civil. Siguiente detalle importante, cuarto antecedente. Dice ahí el poder legislativo, para que me entiendan mucho más todavía. Vamos a volver a recalcar nuevamente que en realidad no hay sede de gobierno. La sede de gobierno, fíjense, está en cualquier lugar. ¿A qué me estoy refiriendo? Dice el Poder Legislativo, el Congreso de Bolivia está en diferentes lugares. Desde el año 1825 no hay lugar específico de sede de gobierno. Ha estado 29 veces en Sucre, como están viendo, 20 veces sesionando en La Paz, es decir, reuniéndose los diputados y senadores en La Paz, 7 veces en Oruro, 2 veces en Cochabamba y una sola vez en la localidad de Tapacarí, que es también el departamento de Cochabamba. Entonces, para que tengan la idea, no existe justamente sede de gobierno. Lo estamos volviendo a recalcar porque todos ya saben que en realidad la guerra civil en Bolivia tiene que ver justamente con el caso de la sede de gobierno. Ahí está, entonces ya saben desde ahora, compañeros, no hay sede de gobierno. No se van a olvidar. Ahí cuántas veces has estado en diferentes lugares. Tenemos 59 veces en diferentes partes de Bolivia. Listo. Vamos con otro detalle importante. El quinto y último antecedente, si no me equivoco, vamos a ir desarrollándolo también. ¿Qué dice ahí? El declive de la plata y el alza del estaño. Vamos a ir fijando un poco el detalle de los dos datos importantes que nos está mostrando esto. Primeramente dice declive de la plata de Potosí a Sucre. Para entender esto tenemos que tener un antecedente histórico. Ustedes saben que en la época de la colonia se ha encontrado el Cerro Rico, 1845, perdón,
1545 se ha descubierto justamente el Cerro Rico. Hemos mencionado ese detalle en clases anteriores y hemos mencionado que ahí está el 80% de la plata de todo el mundo. Un detalle importante, fíjense, de Potosí, la imagen del mapita pueden seguirlo, de Potosí, donde está el cerro, hasta Sucre, es muy corto el camino, comparado, por ejemplo, a La Paz o a Oruro. De Potosí, Sucre, esa es la relación más importante. Entonces, ¿cuál es el detalle importante acá? Está el caso de que todo lo que se ganaba del cerro, es decir, la plata que se podía extraer y exportar, todo el dinero llegaba directamente a la capital Sucre. Por eso económicamente Sucre estaba más dispuesto, vamos a decir, a ser capital e incluso posiblemente una sede de gobierno. En otras palabras, jerárquicamente en economía, Sucre estaba a la cabeza y La Paz, Cochabamba y los demás departamentos estaban por debajo. Ahora, fíjense, justo en la época del año 1880-90, interesantemente, va a haber el declive de la plata. ¿Qué significa esto? Que los precios de la plata a nivel internacional van a bajar. Ya no es importante la plata. Lo que va a ser más importante va a ser el estaño. Entonces, a partir de ahí, fíjense el otro detalle, dice, alza del estaño, Oruro, La Paz. No hay minas, vamos a decir, tan ricas en Potosí como en Oruro sobre estaño. Entonces, toda la extracción del estaño que se ha podido desarrollar del departamento de Oruro, ¿dónde fue a parar la riqueza? Al departamento de La Paz. Fíjense el mapa nuevamente, ahí está Oruro. Para llegar hasta Chuquisaca es muy extenso el camino, tendría que pasar por Potosí y hasta Sucre o directamente, pero es más complicado. Entonces, todo lo que se va a comercializar del estaño va a llegar a La Paz. ¿Por qué La Paz? Porque es un departamento internacional, hemos dicho. En la época de la colonia estaba ahí al ladito de lo que va a ser el centro político de España, que es Perú. Entonces, La Paz sigue siendo un departamento importante. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, como conclusión, La Paz sube económicamente más y Sucre va rebajando más. Es decir, Sucre deja de ser el único departamento económicamente más fuerte y ahora tiene un rival, La Paz. Listo. Hasta ahí, compañeros, ya tenemos los distintos tipos de antecedentes sobre el caso entonces de la guerra civil. Ahí está. Vamos a anotar ahora desarrollo de la guerra. Anótense entonces el desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. En el caso del desarrollo de la guerra, quiero que anoten lo siguiente. Este primer detalle que están observando, lo que más nos interesa es la fecha del 6 de noviembre. 6 de noviembre, entonces, de 1898. Tal como está, compañeros, anótenlo ahí en su cuaderno. 1898. El 6 de noviembre de 1898, entonces, ha habido un motín, dice, en La Paz. ¿Qué significa esto? En otras palabras, ha habido distintos tipos de protestas, en los cuales se exigía dos cosas importantes. Un primer detalle que están observando es la exigencia del federalismo. Ahí está. Entonces, no se olviden para nada, ha habido una especie de protesta, huelga, si quieren, en la ciudad de La Paz, exigiendo ¿a quién? Exigiendo al presidente de Bolivia, que está en Sucre, la posibilidad de que La Paz sea federal. Es muy curioso, fíjense, la historia da vueltas y vueltas.
Lo más interesante de esto es que, fíjense, Santa Cruz de la Sierra desde el año 2019, 20 más o menos, está pidiendo o exigiendo lo que se le llama el federalismo. Y ahora La Paz rechaza ese tipo de cosas. Pero antes en la historia de Bolivia, fíjense, ha sido La Paz el que había exigido el federalismo. Para que me entiendan mucho mejor qué es federalismo, les voy explicando. Bien sencillito es esto. Imagínense el mapa de Bolivia, los 9 departamentos. En la Constitución Política del Estado, en el artículo número 1, dice que Bolivia es un Estado unitario. ¿Qué significa unitario? Significa que cuando los diputados y senadores sacan una ley, todos los departamentos aceptan la ley. Entonces, fíjense, aceptan la ley todos los departamentos. No hay posibilidad de que ningún departamento entonces pueda rechazar este caso de la ley. Eso es unitario, toditos aceptan. Por ejemplo, un ejemplito les doy, la ley Avelino Siñani. La ley Avelino Siñani, por ejemplo, ha sido desarrollada el año 2010 y todos los departamentos aceptan esa ley. No hay ningún departamento que pueda decir, yo no voy a aceptar esta ley, esa ley es solamente para La Paz o Cochabamba. No, todos tienen que aceptar la ley. Ahora, ¿qué es el federalismo? Nuevamente, imagínense el departamento, perdón, imagínense toda Bolivia, el mapa de los 9 departamentos. Si Bolivia fuera federal, sucede lo siguiente. Cuando el Congreso boliviano, la Asamblea Legislativa, saca una ley, los diputados senadores sacan una ley, Santa Cruz puede aceptar la ley, Pando, Tarija y La Paz. Oruro, Cochabamba y Beni pueden rechazar la ley y los otros departamentos pueden crear sus propias leyes. Entonces, eso es federalismo. Y eso estaba pidiendo, fíjense, el Departamento de La Paz, la ciudad de La Paz estaba pidiendo ser federal, que no se rijan en todo lo que diga el presidente que está en Sucre, sino más bien que cada uno de los departamentos se gobierne como hoy conocemos, entre comillas, de forma autonómica. Listo, ese es el primer pedido entonces de La Paz. Exige ser federalismo. Número 2, sede de gobierno. En el caso de la sede de gobierno, La Paz, como ya habíamos dicho, económicamente ya está más estable, está mejor que Sucre, está entonces dispuesto a ser sede de gobierno. Entonces, es La Paz la ciudad que puede albergar al Congreso boliviano, al Poder Ejecutivo y volverse justamente, como decía, una sede de gobierno, porque económicamente está estable. Estas dos exigencias se la da al presidente de Bolivia, que está en Sucre, y fíjense lo que sucede. Incluso de paso, el 14 de noviembre de 1898 se crea el Comité Federal. Es una especie de una pequeña agrupación, si quieren ustedes, exigiendo, posiblemente es el que va a dar los documentos al pedido de la ciudad de La Paz. No nos interesa tanto especificar el 14 de noviembre, sino lo que quiero resaltar es el 6 de noviembre. ¿Cuál es la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso? Si una vez La Paz está exigiendo ser sede de gobierno, aquí tienen, compañeros, la respuesta, mejor dicho, del presidente Severo Fernández Alonso, y anótenlo, ley radicatoria. Ley radicatoria. Esa es entonces la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso. Hay que especificar a qué se refiere con la ley radicatoria, pero antes de explicarles todo ese detalle, quiero que anoten las otras dos fechas más, 17 de noviembre y el 19 de noviembre. Noviembre de 1898. Fíjense que dice aprobación de la ley. Cuando hablamos de la aprobación, estamos hablando de que los diputados y los senadores de Bolivia han aceptado esta ley radicatoria, que ahorita les voy a explicar en qué consiste. Entonces, se ha aprobado ya la ley radicatoria por parte de los diputados.
Seguramente muchos diputados, senadores paceños se han opuesto, pero lamentablemente la mayoría va a aceptar esta ley. 2 días después, esta ley se la manda al presidente de Bolivia. Lo más normal en un trámite es ese. Cuando los diputados, senadores sacan una ley, pues se la entregan al presidente para que el presidente firme. Con su firma, ¿qué es lo que hace el presidente? Pues legaliza el documento. Y esa legalización le llamamos promulgación, como están viendo ahí. Promulga la ley el presidente Severo Fernández Alonso, entonces, 2 días después de haberse aprobado la ley. Ahora sí les explico, compañeros, en qué consiste el caso de la ley radicatoria. Son 2 puntos bien básicos que van a ir tomando nota. En el documento de la ley radicatoria está, número 1, Sucre es la capital de Bolivia. Eso está mencionado. ¿Qué significa? Que está ratificando aquello que ya se sabía. Históricamente sabemos que Sucre es la capital de Bolivia desde la fundación, entonces en la ley se está volviendo a ratificar que sí o sí Sucre es la única capital del país. Segundo detalle importante. Número 2, anótense. La sede de gobierno, es Sucre. La sede de gobierno es Sucre. Fíjense, esa es la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso. La Paz le está pidiendo entonces ser sede de gobierno y el presidente Severo Fernández Alonso, ¿qué es lo que hace? Le da, vamos a decir así, una bofetada a todos los paceños, pues porque le está diciendo no va a ser La Paz sede de gobierno, sino la única sede de gobierno de Bolivia va a ser Sucre. Entonces, imagínense, esa es la respuesta del presidente a las exigencias de La Paz. A partir de ese momento, hay, como siempre les digo, un terremoto político. Anótense esta fecha, 12 de diciembre de 1898. ...12 de diciembre de 1898... la Junta Federal de Gobierno en La Paz. Fíjense, vaya título que tiene esto, Junta Federal de Gobierno, ojo, de gobierno, van a subrayar esa palabrita, Junta Federal de Gobierno en La Paz. ¿Qué estamos diciendo? Que se está formando un nuevo gobierno en La Paz. En otras palabras, hay una rebelión, una especie de insurrección en contra del gobierno central de Severo Fernández Alonso. En todo caso, en otras palabras más sencillas, hay 2 gobiernos, uno el de Sucre y otro el de La Paz. En el caso de La Paz, hay 3 personajes importantes que están observando ustedes ahí en la fotografía. Esos 3 personajes quiero que vayamos anotando uno por uno los nombres. Yo les voy a ir dando algunos datos importantes de cada uno de estos. El primerito ya lo conocemos, pero anótense nuevamente. José Manuel Pando. José Manuel Pando. Como ya dijimos, es el líder del Partido Liberal, pero quiero que anoten otro detalle importante sobre este personaje. Entre paréntesis van a colocar comandante o uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, hemos dicho que es coronel del Ejército de la Paz. Es coronel, entonces, ¿qué quiere decir? Es uno de los comandantes, es uno de los altos mandos, si quieren ustedes, del ejército boliviano, pero específicamente en La Paz. Ahí está. Entonces, él va a dirigir justamente en lo que va a ser la guerra civil, las operaciones en contra de los de Sucre. Moviliza, si quieren ustedes, a las Fuerzas Armadas que están acantonadas, asentadas en La Paz. Vamos con el segundo personaje, Serapio Reyes Ortiz. Anoten el nombre, Serapio Reyes Ortiz. Serapio Reyes Ortiz. En el caso de Serapio Reyes Ortiz, anótense al ladito, prefecto de La Paz.
prefecto de La Paz. Ahora, cuando decimos prefecto de La Paz estamos diciendo lo mismo que gobernador. En la actualidad el término se lo utiliza como gobernador. Este personaje es el líder del departamento de La Paz e interesantemente lo que va a suceder acá es que en los años 1898, 99, lo que estamos viviendo en la narración de la guerra civil, no hay elecciones de gobernadores, no hay elecciones de prefectos. Los prefectos son puestos por el presidente, directamente elegidos por el presidente. En otras palabras, su amigo de Severo Fernández Alonso, que es el presidente boliviano, pues es Serapio Reyes Ortiz, entre comillas. No sé si habrá sido su amigo directamente, pero es uno de los personajes más conocidos de La Paz, confiable, vamos a decir, para ser prefecto del departamento. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Él, aparte de ser prefecto, anótense, es también jefe de la policía de La Paz, del departamento de La Paz. Comandante de la policía, si quieren ustedes. E interesantemente, es parte de la Junta Federal de Gobierno, entonces. ¿Qué quiere decir? Que el coronel Pando está movilizando a las Fuerzas Armadas y Serapio Reyes Ortiz también está movilizando a la policía boliviana. Y se ha formado justamente un gobierno paceño en contra del gobierno central, el gobierno nacional de Severo Fernández Alonso. Ahora, para que sea un terremoto político más claro, anótense el último nombre que se llama Macario Pinilla. Hay un pasaje en la ciudad de La Paz, en Sopocachi, que se llama así, Macario Pinilla. Hasta el día de hoy se le conocen con ese nombrecito. Macario Pinilla era ministro del presidente Severo Fernández Alonso. Entonces les voy comentando. ¿Cuál es el detalle importante acá? Severo Fernández Alonso, cuando promulga la ley radicatoria el 19 de noviembre, interesantemente el ministro Macario Pinilla está también en Sucre. Cuando sabe que se ha aprobado la ley y después conoce que se ha promulgado la ley por parte del presidente, renuncia a su cargo de ministro y viaja de Sucre a La Paz. ¿Para qué viaja a La Paz? Para justamente formar esta Junta Federal de Gobierno, apoyar a los paceños en contra de lo que había hecho Severo Fernández Alonso. Imagínense que un ministro renunciara hoy por hoy, y no por cualquier detallito, sino en contra directamente del presidente. Es lo mismo que ha sucedido en ese entonces y todo lo que ha sucedido en la política boliviana ha sido, entonces, vamos a decir, un desorden total, una especie de caos político a nivel nacional. Hay dos gobiernos en Bolivia, hay ministros que renuncian, prefectos que ya no obedecen al presidente, etcétera. Como hay una Junta Federal de Gobierno en La Paz, lo que va a suceder a continuación es lo siguiente. El presidente Severo Fernández Alonso, que es el presidente legalmente establecido, va a movilizar tropas hacia La Paz. Entonces van a marchar contra la ciudad o contra el departamento de La Paz, tropas del presidente Severo Fernández Alonso. Pero antes de esto, fíjense un detalle importante. ¿Cuáles son los departamentos que van a estar apoyando al departamento de La Paz y cuáles al departamento de Chuquisaca? Anótense este detalle que es bien importante y ahorita les voy a comentar cuáles son los escuadrones, cuáles son los regimientos que han acompañado justamente al al presidente Severo Fernández Alonso. Ahí está, vamos a anotar. Al departamento de La Paz, ¿qué departamentos lo apoyan? Oruro, Potosí, fíjense toda la zona andina, La Paz, Oruro, Potosí están unidos porque tienen un vínculo interesante regional, una zona altiplánica, vamos a decir, y aparte Oruro está más aliado que La Paz porque ya hemos visto, está extrayendo el estaño y La Paz es un punto principal para seguramente la venta del estaño. Otro departamento que va a apoyar al departamento de La Paz, Cochabamba. Son 4 departamentos entonces que están formando una especie de gobierno, una especie de apoyo al departamento de La Paz, en total son 4. ¿Y quiénes apoyan a Chuquisaca? Anótense, nadie. Chuquisaca se quedó solito.
Los otros departamentos, Santa Cruz, Beni y Tarija, son neutrales. No apoyan ni a La Paz ni a Chuquisaca. Ahí está. Entonces, en cuanto a los regimientos, a los batallones que utiliza el presidente Severo Fernández Alonso, son todos de Chuquisaca. Anótense los distintos tipos de batallones o regimientos. Anótense. Número 1, el Regimiento Bolívar. Así se llama. Regimiento Bolívar. El segundo regimiento se llama Junín. Y el tercero se llama Húsares, con H por si acaso, acento en la U. Húsares. Más algunos voluntarios que son civiles en este caso, que pero van a tratar de apoyar a los regimientos de Chuquisaca. Ahí está. Entonces, todos estos regimientos van a ir coordinando la llegada de Chuquisaca, es decir, la marcha de Chuquisaca hacia el departamento de La Paz, que es un departamento rebelde, vamos a decir así. Llegan a cercanías de La Paz y pues ahí comienza, compañeros, la guerra civil. Fíjense, ya hemos visto noviembre, diciembre y ahora vámonos con enero. Solamente vamos a especificar 2 combates importantes en el caso de la guerra civil. El primero es el 24 de enero de 1899. Ya estamos al año siguiente. En enero, casi finales de enero, se está desarrollando este primer combate directo entre varios de los regimientos de Chuquisaca con los regimientos de La Paz. Se llama combate de primer crucero. No se van a olvidar para nada ese nombrecito. En el caso de la Guerra del Pacífico, dijimos, hay distintos tipos de batallas, 2 principales que no tienen que olvidarse, sacar de su mente: la defensa de Calama, o llamada la batalla de Calama, y también la batalla del Alto de la Alianza. En el caso de la guerra civil, se llaman combates. El primer combate, así combate de primer crucero, el segundo se va a llamar combate de segundo crucero. Esos son los nombres de referencia que tienen que tener en su mente. Ahora sí, en el caso del combate de primer crucero, ¿dónde se lo desarrolla? En Cosmini. Ahora, ¿dónde queda Cosmini? Ahí está el mapita. No sé si logran ver el de la ciudad de La Paz, ahí se los amplío un poco. Ahí dice justamente un punto principal. A la altura de donde dice el nombre Perú, vamos viendo hacia su derecha, ahí dice La Paz, Viacha, y después dice Chacoma, dice Calamarca, dice Corocoro, Ayo, Sica, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justamente está a las fronteras, vamos a decir así, de La Paz y Oruro. Los que son compañeros de La Paz me entienden mucho mejor, es camino hacia Patacamaya. Hay muchos distintos tipos de localidades, Ayo, Calamarca y demás. Entonces, en esa cercanía se había desarrollado este combate de primer crucero. Los chuquisaqueños habían pasado la frontera de Oruro a La Paz y habían estado ingresando casi a 1 o 2 horas de lo que va a ser la ciudad de La Paz. Para que vean, estaba muy cerquita los regimientos de Chuquisaca a la ciudad de La Paz. Se enfrentan ahí y el ganador es La Paz. Interesantemente, entonces, vence la ciudad de La Paz, es decir, el gobierno federal, a los regimientos de Chuquisaca. Posiblemente tenga que ver mucho con el caso del altiplano. Los soldados paseños están más habituados a lo que es, uno, la altura, otro va a ser también el detalle de el cálido altiplano, vamos a decir, y el altiplano seco. Entonces los sucrenses, que son del valle, pues ha sido un poco más complicado, y aparte de hacer todo el trámite de caminar desde Chuquisaca hasta La Paz, pues es un desarrollo o un tiempo muy amplio en el cual van a tener que perder muchas de sus fuerzas. Ahí está. Entonces, este combate de primer crucero fue vencido por, entonces, La Paz. Vamos con el segundo. Anótense. 10 de abril de 1899, el combate de segundo crucero. Ya vamos a ir
especificando, como les vuelvo a repetir, la guerra civil tiene que ver específicamente con estos dos combates. Va a haber algunos detalles que les voy a comentar más adelante, que sí son muy crudos, pero sí vamos a desarrollarlos más adelante. Mientras se estaba desarrollando el combate de primer crucero y segundo, ha habido muchas cosas que han sucedido. Ahora, en el combate de segundo crucero les voy comentando, esta es la fecha principal y es fin de la guerra civil en realidad en esta fecha. Lo van a tomar nota. ¿Qué es lo que sucede acá? El comandante de la paz que hemos mencionado, el personaje Pando, José Manuel Pando, es el que lidera al ejército de la paz y el presidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, también va a estar en la batalla, también dirigiendo a las tropas de Chuquisaca. Cuando llegan al campo, y anótense dónde va a desarrollarse este combate de segundo crucero, en Paria. ¿Dónde queda Paria? ¿Y quién es Paria? ¿Qué es Paria, en otras palabras? Es la primera localidad fundada en Bolivia, dijimos, en el año 1535, no se van a olvidar, compañeros. Paria, así se llama la localidad, hasta el día de hoy sigue existiendo. ¿En qué lugar está? Muy cerquita de Oruro. Está al noreste de Oruro, la localidad llamada Paria. ¿Qué quiere decir esto? Que las tropas paceñas habían hecho que los chuquisaqueños se escapen del departamento de La Paz y llegaron justamente hasta la frontera entre La Paz y Oruro. Incluso habían ingresado más al interior de Oruro. Entonces, ahí también se desarrolla el combate. Y lo más importante de todo el combate es el siguiente. Sabemos que los paceños van a vencer, por si acaso, anótense ese detalle. También los paceños van a derrotar a los de Chuquisaca en esta batalla o en este combate de segundo crucero. Pero hay un detalle importante. Aparte de ser derrotados los chuquisaqueños, ese mismo día 10 de abril renuncia el presidente Severo Fernández Alonso. Por eso les decía, es la fecha final de toda la guerra civil. Entonces, anótense, el presidente Severo Fernández Alonso renuncia. Fin de la guerra civil, compañeros. Así termina la guerra civil. Se va a reorganizar todo el gobierno, ya no va a estar en Sucre el gobierno porque el presidente renunció, ahora va a estar en La Paz. Pero antes de continuar ese detalle, vamos a hablar de un personaje sumamente importante. Subtítulo, anótense, Pablo Zárate Vilca. Se pronuncia Vilca, pero es W-L, ¿no? Vilca. Ahí está. ¿Qué es lo que ha generado Pablo Zárate Vilca? Un detalle importante antes de comenzar. Hemos dicho, es el aliado, es el líder de los campesinos, es el aliado de José Manuel Pando, líder del Partido Liberal, el que está comandando a La Paz. Para dar algunos detalles acerca de Pablo Zárate Vilca, interesantemente había tenido educación. Es muy raro que un campesino haya tenido educación para ese tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los campesinos no se le permitía la educación. No era un derecho para todos. Segundo detalle interesante, José Manuel Pando le había dicho a Pablo Zárate Vilca, tenemos que pelear contra el blanco de Sucre. Así le llamaban, contra el blanco de Sucre. Y cuando derrotemos a los de Sucre, José Manuel Pando le dijo a Pablo Zárate Vilca, yo seré el primer presidente y tú serás el segundo presidente de Bolivia. Una especie de vicepresidente, si quieren ustedes. Entonces, por ese motivo, Pablo Zárate Vilca va a apoyar a José Manuel Pando. Hay dos detalles importantes que quiero que resalten, quiero que anoten en su cuaderno. El 24 de enero de 1899, la masacre de Ayoayo. Entonces les voy comentando. 24 de enero es la misma fecha, por si acaso,
de esta que estamos viendo, el combate de Primer Crucero. Es el mismo día, en realidad, 24 de enero de 1899, la masacre de Ayo Ayo. Les comento qué es lo que sucedió. Después de desarrollarse el combate de Primer Crucero, las personas, es decir, los regimientos de Sucre, tuvieron que huir de Cosmini, de Chacoma, a lo que va a ser la localidad de Ayo Ayo. Ahí está. Entonces, una vez que llegaron a la localidad de Ayo Ayo, los regimientos de Sucre lo que van a hacer es descansar justamente en la iglesia católica que está en la localidad de Ayo Ayo. Ahí está. Entonces, una vez que llegan a la iglesia católica para descansar las tropas de Sucre, el personaje Pablo Zárate Vilca, muchos campesinos, así se reseña, perdón por lo que les voy a contar, compañeros, muchos, cientos de campesinos van a ingresar al área, es decir, a la localidad de Ayo Ayo. Entre silbidos, gritos, están muchos de los campesinos ebrios y buscando a las tropas muy cansadas de Sucre. Llegan hasta la iglesia católica y perdón por lo que les voy a contar. Forcejean la puerta de la iglesia católica, ingresan y empiezan a masacrar a todos los de Sucre. Perdón por lo que les voy a contar, es una reseña que se cuenta, son testimonios seguramente. Ingresan, empiezan a castigar a todas las tropas de Sucre, les abren el pecho, les sacan el corazón y se lo comen. Así, literal. Perdón que les haya contado esto, pero es la guerra civil, así ha sido en Bolivia. Imagínense, muchas personas han querido escapar, tenían palas, picotas, les han cortado las manos, les han cortado los pies, lamentablemente. Se dice en las reseñas, y esto es bien lamentable, que un sargento, no sé por qué motivos, un sargento estaba con sus dos hijos, y lamentablemente los dos hijos han desaparecido. Hagan volar su imaginación, compañeros, lamentablemente. Muchos de los soldados colgados en la misma iglesia católica, y eso es lo que se llama la masacre de Ayo Ayo. Perdón que les haya contado eso. Vamos a la siguiente fecha, 1 de marzo de 1899. Fíjense, enero, febrero, marzo. Abril está todavía cerca, ¿no? El 10 de abril es el fin de la guerra civil, pero vamos con el 1 de marzo. El 1 de marzo sucede otra masacre, la masacre de Moosa. Y esta es igual de cruda, van a hacer volar su imaginación, no les voy a contar específicamente lo que sucede, pero a quién se lo desarrolla, eso es lo más interesante, o lo más lamentable en este caso. Entonces, Pablo Zárate Vilca es el aliado de José Manuel Pando, hemos dicho. En el caso de la masacre de Moosa, no están las tropas de Chuquisaca cerca, solo están las tropas de La Paz, están los campesinos, y se dice que Pablo Zárate Vilca era un personaje muy, muy, aquí en La Paz utilizamos un término, muy vivo, es decir, muy ingenioso. Sabía cómo engañar a las personas, y lo que les había dicho a los del Ejército de La Paz es lo siguiente: ustedes no tenemos ningún conflicto con los de Sucre el día de hoy, es 1 de marzo, vamos a descansar, dejen sus armas ustedes, los de La Paz, los del Ejército de La Paz, si quieren ustedes, dejen sus armas y vamos a tomar y a comer. A tomar, es decir, a beber bebidas alcohólicas, vamos a decir así. Entonces, cuando llegan seguramente a descansar las tropas paceñas y están ya tan ebrias, y los campesinos no lo están, le hicieron lo mismo que les hicieron a los de Sucre, ahora a los de La Paz. Y fíjense, los paceños son aliados de Pablo Zárate Vilca.
Es decir, Pablo Zárate Vilca es amigo de José Manuel Pando, es aliado del Ejército de la Paz, pero les hicieron lo mismo. Los han masacrado todos los soldados paceños, igualito que hicieron con los de Sucre. Uno puede decir cómo se explica la situación, pues entre comillas vamos a explicarlo, no es justificación, pero para explicar, para entender el por qué. En realidad Pablo Zárate Vilca y todos los campesinos lo que está arrastrando desde siglos atrás es la conquista de España. Es decir, cuando llegan los españoles, desarrollan la explotación contra los campesinos, contra los indígenas, y lamentablemente eso se va cargando en la mente seguramente de los indígenas cientos de años, y hasta que hay un momento en el cual se funda Bolivia. Pero cuando se funda Bolivia, los campesinos no son personas de primera clase, siguen siendo de segunda o tercera clase. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser dominados por los mestizos, los criollos, etcétera. Y al final de cuentas, todo ese enojo, esa rabia concentrada, pues salió en la guerra civil en Bolivia. Entonces, eso es lo que había sucedido. Para no quedarnos a medias, compañeros, este personaje va a ser asesinado, en la hondonada de Chulluquiri, que es de camino Oruro-La Paz, en el año 1905. El día de mañana les voy a explicar, especificar algunos detalles más sobre qué es lo que pasó con Pablo Zárate Vilca desde el año 1899 para adelante. Entonces, por hoy vamos a descansar ahí. Yo sé que tienen otra materia también. Entonces, en el caso de historia quedamos ahí, compañeros. Espero que, sé que ha sido muy, muy curioso la historia, la última parte, pero bueno, esos son los datos históricos que tenemos. El día de mañana les voy explicando y entramos al otro tema que va a ser la guerra del Acre. Espero que les haya parecido muy interesante. Hasta aquí quedamos, compañeros. Bendiciones.